Vamos a empezar nuestro estudio. Gracias a Dios, aquí estamos. Sí, gracias, mira, ya, hay que ya, pero está perfecto. Esto completa la bendición. Muy bien, vamos a orar, ¿no? Para comenzar. Muchas gracias, Dios, por este día, estos días, Señor, de lluvia. Entendemos que este fenómeno de la naturaleza ocurre porque tú lo permites. Algunas veces es de perjuicio para algunas personas porque se inundan sus casas, gente ha perdido casas, han tenido daños, pero es parte de lo que tú mandas a este mundo que te pertenece, con un plan perfecto, con alguna cosa específica, y entonces te alabamos, Señor, porque las causas por las que tú haces las cosas, si no las podemos entender, sí podemos entender que están bajo tu control. Algunas veces también, muchas, ha sido de beneficio, Señor, para el cultivo, para el campo, para la gente. Gracias de todas maneras, Señor. Pedimos por las personas que tienen padecimiento por causa de este tiempo, y te pedimos que les protejas, Señor, y que proveas para ellos casa, donde dormir, que comer, y que a tu pueblo, Señor, lo protejas. Bendice este tiempo de estudio que tenemos en esta noche. También te alabamos y te agradecemos porque nos has permitido llegar hasta este lugar y que hoy no hubiera una lluvia tan pertinaz. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a estudiar el versículo número 9 y 10 de Efesios, ¿no? Algunas veces he comentado que la palabra la tenemos que estudiar e interpretar a partir de diferentes contextos, ¿no? Incluso al principio de la clase, no sé si al principio de la clase aquí, ya ni sé ni dónde digo las cosas, pero sí comenté aquí en la clase acerca de los tipos de contextos que tenemos desde el punto de vista de la interpretación bíblica, ¿no? Hablábamos de los contextos históricos, el contexto geográfico, el contexto paralelo, el contexto remoto, el contexto inmediato anterior, inmediato posterior. En fin, hay una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con el estudio de la palabra, ¿no? Este tema de los contextos no es exclusivo de la Biblia. Ese es un tema que viene en todos lados, ¿no? Yo cuando daba clases en la universidad, una clase que se llama historiografía, que es cómo estudiar la historia, hablaba del contexto también, ¿no? En la historia, en la interpretación de la historia, ¿no? Entender un poco lo que sucedió un poco antes, un poco después, en cuanto al inmediato, posterior y anterior era como muy importante, los remotos, los geográficos, los contextos paralelos, los contextos de todo tipo, era necesario para el tema de la interpretación de la literatura y de la historia, ¿no? No es como exclusivo de la interpretación bíblica. Pero una cosa maravillosa es que surge de la interpretación bíblica, ¿no? La mayoría de las ciencias le roban a la Biblia las ideas, ¿no? Entonces, en eso hemos hablado un poco de este asunto. Y hemos hablado de los contextos. Cuando hablamos de las buenas obras, o de las obras, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De las obras, y vamos a hablar de todas las obras, ¿no? Las buenas obras en el reino de Dios y las buenas obras en el reino que no le pertenece, o que no está en el mundo, en el reino de Dios, en el reino de Satanás, en el príncipe de la potestad del aire. Vamos a tratar de establecer un contraste entre las obras, pero también tenemos como que revisar un poquito el asunto de las obras en su contexto, en el contexto del pasaje que está aquí, ¿no? Y además, ¿por qué se habla de las obras en ese sentido? Y luego entonces, ¿cómo lo tratan otros textos de la Biblia por el mismo Pablo? ¿Cómo lo trata Santiago? Porque Santiago va a hablar de las obras y las va a contrastar con la fe. Va a decir que la fe sin las obras es muerta, ¿no? Entonces, ¿cómo ideamos? ¿Cómo hacemos una teología? ¿Cómo hacemos una doctrina? ¿Cómo la creamos? ¿Cómo la conformamos? ¿Cómo la concebimos? A partir del contexto completo. Porque ya dijimos que un texto sacado de su contexto es puro pretexto,
¿no? Es decir, nada más lo sacamos del contexto y entonces queremos hacer toda un dogma de fe, una doctrina de ese versículo solo, y normalmente nos equivocamos cuando hacemos esto, ¿no? Entonces, para poder sacar la verdad de una doctrina hay que ver el contexto bíblico completo, ¿no? Completo. Es como tratar de entender la mente de Dios, que es imposible porque Dios es trascendente, pero es como tratar de entender por qué Dios puso esto, dónde más lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, en qué circunstancias se lo dijo. Así que entonces el apóstol Pablo está poniendo este tema de las obras que él considera muy importante y las pone porque lo va a contrastar con la fe también, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha dicho que nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, dice esto no de vosotros, y ya va llevándonos a las obras, ¿no? Porque si fuera de nosotros sería una cosa que hicimos, ¿no? Eso no de vosotros, pues es un don de Dios, lo que separa esto de las obras de justicia, ¿no? Y luego ya, como para resumir, dice, y no por obras para que nadie se... ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, lo cual nos enfoca en el contexto de Pablo y nos dice, nos enfoca muy bien en el asunto de las obras. Dice, las obras no son las que son meritorias para la salvación, ¿no? Porque por gracia sois salvos, no por obras. Entonces contrasta gracia con obras, ¿no? Sí, por un lado están las obras, por otro lado está la gracia. La gracia que exige obras deja de ser gracia, porque si la gracia pide obras, cobra salario. ¿Sí me explico? La gracia que pide obras está como cobrando. A ver, yo te doy mi gracia, pero tú págame con tus obras, ¿no? O porque tú hiciste las obras, yo te comparto mi gracia. Es como un salario, ¿no? Es como estoy devengando una ganancia por la gracia que te ofrezco, ¿no? Yo te voy a dar la gracia, yo te voy a hacer salvo, pero tú en cambio tienes que hacer esto y lo demás acá y lo demás allá. Entonces estoy pidiéndote un salario por mi gracia. Y la gracia, como ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, la gracia es el don inmerecido del Señor que se lo da a todas aquellas personas que no solamente no lo merecen, sino que merecen lo contrario, ¿no? Es importante esta definición completa, ¿no? Es el don inmerecido de parte de Dios a las personas que no solamente no lo merecen, sino que además merecen lo contrario. Si de merecimiento se tratara, lo que el hombre merece es la muerte, ¿no? Porque la paga de pecado es muerte. Esto es lo que el hombre merece. De tal manera que cuando el Señor da la gracia, no nos está dando lo que merecemos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el salario. No tiene nada, estoy usando la palabra salario de manera irresponsable, pero no tiene que ver con toma y daca, ¿no? Tú me das, yo te doy. Tú me hiciste, yo te hago. La justicia retributiva que se llama en teología, ¿no? No tiene que ver con esto. Pero lo contrasta. Gracia, obras, ¿no? Si fuera por obras, deja de ser por gracia, ¿no? Si fuera por gracia, deja de ser por obras. Entonces, ya Pablo estableció esto. Dijo, es por gracia, por medio de la fe. Y ya dijimos que es causal, ¿no? ¿Recuerdan esto? El tema de la causalidad, ¿no? La causa la gracia, el medio de la fe, el resultado de la salvación. ¡Soy salvo! Ajá. ¿Y por qué causa? ¿Por mis obras? No. Por la gracia, sí, muy bien. ¿Y qué utilizó el Señor? La fe, perfecto. Gracia es la causa, la fe es el medio, la salvación es el efecto, ¿no? Ya soy salvo, ese es el efecto. Lo que causó mi salvación fue la gracia y lo que Dios utilizó para eso fue la fe, que estudiamos la semana pasada, ¿no? La fiducia, la noticia, el ascensus, ¿no? El conocimiento de la razón y la confianza o la fe, ¿no? Este es el concepto maravilloso de fe que bien nos viene estudiar y entender, ¿no? Ahí está. Pero no podemos terminar el concepto sin tener la idea completa del apóstol, porque dice no por obras. Y en ese asunto de no por obras, entonces, ¿qué hay de las obras, no? Dirían los chavos, ¿qué onda con las obras, no? ¿Qué hay con las obras? Entonces, ¿sí o no? ¿Son útiles o no? ¿Nos sirven o no? ¿Hacemos o no? Entonces no importa que yo no haga ninguna obra, de todas maneras el Señor me puede salvar si no hago ninguna obra. ¿Qué pasa con las obras, no? ¿Qué hay con las obras? Y tenemos que entender el tema de las obras en el contexto bíblico, ¿no? En el contexto bíblico. Decía esta lección, ¿no? La 8. Sí. Es la que hemos, gracias a Dios no he tenido que trabajar otra, porque No sé si a alguien le falta. le falta, Leti tiene, ay, sí, falta. ¿Hay cuántas tienes más? No, solo me está sobrando Una. Ah, Yo tengo una bien rayada, pero
Iba a decir que le saco copias, pero no. Ni sé cómo sacar copias aquí, pero... Esto de gracias. ¿Cuántas copias? La gracia es la Gracia, causa. causa, fe. La gracia es la causa, la fe es el medio y la salvación es el efecto. Y además en la Biblia dice, ¿no? Por gracia, sin causa. Sois salvos por medio, ahí está el medio, ¿no? De la fe. Y esto medio de nosotros, pues es donde... ¿Vas a sacar la copia del fe? ¿Ya lleva la lección? Sí. Para los... ¿Alguien falta? Y para 5, va a sacar 5. Ah, perfecto. De todas, no tengo mi correo. Es que me dijo la hermana Gloria la vez pasada, bueno, hace 2, que me iba a mandar todas por correo, pero ¿Y no? ya no me las mandó. Yo no sé si aquí me mandé apenas unas a Denny. ¿Te llegaron? Sí, ¿Todas las 8? sí. Entonces mañana mismo yo lo hago. Yo lo hago. Mi esposa estaba con la cabeza que se iba de viaje, la nieta, su hijo. Bueno, esta mujer es un desastre. Pero ya mañana vengo. Ya mañana llega y me acusan con ella. ¿Qué buscan las obras? Normalmente, ¿qué buscan las obras? ¿Qué es lo que busca una persona cuando hace obras? Reconocimiento. Sí, vamos a decir que reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Pero en términos más un poco más filosóficos, más espirituales, más de índole espiritual. Bueno, la obra es una ayuda, ¿no? Lo que busca la obra es en sí mismo. Voy a poner una palabra, ¿no? Para poder entenderlo en el asunto del contexto en el que estamos hablando. Lo que la obra busca normalmente, lo que busca es justicia, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Yo lo que hago es, yo les voy a hacer un bien a ustedes, ¿no? Voy a hacer algo bueno por ustedes. ¿Qué bueno voy a hacer por ustedes? Lo que sea, prestarles dinero, cocinarles todos los días, a cuidar a sus hijos, hacerles el mandado, qué sé yo, alguna cosa les voy a hacer a ustedes, ¿no? Voy a hacerles algo, ¿no? Lo que ustedes quieran, yo se los voy a hacer. ¿Qué es lo que quiero detrás de esto? Quiero que sean justos conmigo. Yo te di, ahora tú regrésamelo, ¿no? Sé justo, ¿no? Lo justo es justo, ¿no? Hermano. O recompensa. Sí, justicia o recompensa, sí, por supuesto. Sí, aquí podría partir primero, Dios es amor. Sí. 1, amamos los unos a los otros como yo os he amado. Sí. 3, apartaré a las ovejas de los cabritos. Señor, ¿y quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los cabritos? Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste. En fin, cuando hemos hecho eso por ti, Señor, por cuanto lo habéis hecho a uno de tus semejantes, como se lo has hecho a mí. Entonces, ahí encierra una obra que está mandada por el Señor. Sí. De tal forma que entonces, cuando uno es salvo, entonces comienza uno a caminar en el camino del Señor y lo primero que ves es amar a tu prójimo. Entonces, ahí es la forma en la que yo empezaría, que declaro yo, a analizar lo que sería una obra con respecto al mandato de Dios. Claro, pero justo no, exacto, eso es correcto, pero no es lo que el texto está diciendo o no es en el contexto del que el texto está diciendo. Ciertamente, me viste desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo lo hice? Por cuanto le hiciste esto a mis más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Eso es correcto, eso es lo que está dentro de las tareas del reino, ¿no? Sí. Pero estamos tratando de ir de atrás hacia adelante, quizás lleguemos ahí, ¿no? Entonces vamos de atrás para adelante. Las obras buscan una retribución, ¿no? Una recompensa, decía mi hermana, ¿no? Muy bueno eso, ¿no? La justicia, ¿no? Oye, lo justo es justo, yo te presté, ahora te toca a ti y a mí prestarme, ¿no? Yo te cuidé, ahora me toca a mí cuidarme. Es un poco como los papás, ¿no? Oye, yo te cuidé cuando eras niña, ahora te toca a mí cuidarme. Entonces, si hiciste una obra para tener una cosa a cambio, ¿hay alguna recompensa? ¿Hay alguna retribución? ¿Fue un acto de justicia? ¿No? Eso es acto. Buscas justicia, es que tiene que ser, es lo justo, decimos, ¿no? Quiero la justicia, sí, hermana. Yo digo que si uno hace una obra, hermano, Sí. lo hace de corazón y no para recibir una recompensa después. ¿No?
Pero eso lo pensamos los creyentes. Pero en el término de la salvación, en el término de la gente no creyente, la mayoría de la gente no creyente hace para que le regrese, ¿no? Es un poco esta tarea, ¿no? Y los regalos. Ay, me regaló, solo le tengo que ahora le tengo que regalar, es una obra, un regalar, y ahora estoy esperando que lo justo es justo, ¿no? Y además más o menos del mismo precio, ¿no? Como que pedimos justicia, retribución, recompensa, algo a cambio. Lo que busca la obra normalmente es una retribución, ¿no? Una recompensa. Lo que busca la obra es una justicia. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época, en la época del apóstol Pablo? Nosotros tenemos ahora la teología completa. Tenemos el consejo de Dios completo, tenemos nosotros delante de nosotros en la palabra del Señor todo lo que el Señor tiene que decirnos y nos basta, nos sobra. Luego no nos conducimos de acuerdo a la Biblia, pero tenemos la información. ¿En aquel tiempo no? En aquel tiempo no. De hecho, el apóstol Pablo va a tener que bordar sobre la doctrina de las obras para que la gente entienda el concepto de las obras. La gente decía, yo hago, necesito que me sea recompensado. El pueblo de Israel decía, a nosotros nos fue prometido el Mesías, ¿no? Hemos hecho tantas cosas, nos hemos conducido tan bien que lo menos que merecemos es que el Señor nos recompense, ¿no? ¿Faltaron? Y creo que Deni, ¿no tienes Deni? ¿Tienes otras dos? Ah, sí. Bueno, para que le des ahí a la hermana Gaby. ¿Alguien más? ¿Ya? Termina la repartición. Sería un buen ejercicio que los que tengan computadora e impresora la impriman y la traigan, ¿no? Para que resulte el envío, ¿no? Del correo, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, verso 20? Vamos allá, ¿no? Romanos 3:20. Y aquel que es poderoso. No, ya que por las obras, no, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ajá, ¿no? Dice el apóstol, ya que por las obras de la ley, ¿no? Ningún ser humano puede ser o será justificado delante de él. ¿Qué pasa? Que los judíos decían, vamos a hacer obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? La ley moral, ¿no? Sí. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, qué sé yo, todas esas leyes, los 10 mandamientos y todo lo que está en Levítico, que es la ley, ¿no? Es ley moral, es ley que debe de ser cumplida, ¿no? Y ellos, los judíos, lo que querían era justamente hacer esto, ¿no? Cumplir la ley. De hecho, en este mismo pasaje el apóstol va a decir en este capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no se puede. Y remata diciendo ya que por las obras de la ley, es decir, cumpliendo los mandamientos, ¿no? Ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, ningún ser humano puede encontrar justicia por sus obras, ¿no? Es decir, el hombre busca ser justificado. ¿Qué es lo que buscaban aquellos? Voy a cumplir la ley, voy a no matar, voy a no adulterar, voy a no codiciar, qué sé yo, voy a cumplir la ley, ahora justo, necesito justicia, ya la cumplí, ahora págame, ¿no? Págame a mi obra de fe, cumplí la ley, he sido bueno, ahora págame. Y lo que estaba exigiendo el judío es, ahora retribúyeme con salvación. Y entonces dice el apóstol Pablo de una manera muy enfática, ¿no? Que no por obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿no? puede ser justificado delante de él, ninguno. El Señor no nos va a ver y va a decir, ¿cuántas obras maravillosas hiciste? Entonces yo voy a pagarte a ti por esas obras maravillosas que hiciste, no puede ser. El hombre busca justicia el justificado, y dice la Biblia, no por obras de justicia, no pueden hacer todas las obras que ustedes quieran y esto no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Lo que la obra busca entonces es justicia, eso es lo que la obra busca, ¿no? Pero vamos a volver al esquema que pusimos la vez pasada, porque quiero trabajar sobre ese esquema, ¿no? Ya que lo teníamos aquí. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Estaba yo hablando de un reino, otro reino.
Hemos dicho que antes de que fuéramos creyentes, esto es antes de la cruz de Cristo, antes de Cristo, antes de que fuéramos nosotros creyentes, ¿no? Antes estábamos siendo dominados por el reino de Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan? Éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, del hijo del espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, éramos cautivos de Satanás, estábamos en una condición terrible, alejados de la ciudadanía de Dios, dice la Biblia, ¿no? Éramos esclavos del pecado, ¿no? Todo esto estábamos antes y estábamos nosotros regidos por las obras de Satanás. Pero ¿qué creen? Que en ese reino de Satanás, nosotros hacíamos buenas obras, ¿no? Hacíamos cosas buenas, ¿no? ¿Sí o no? Atravesábamos a la viejita la banqueta, le dábamos al que nos pidió un poquito de limosna, una limosna, nos condujimos bien con nuestras mamás, papás, los casados eran fieles, leales a sus esposas, a sus esposos, éramos trabajadores honestos, nos conducíamos muy bien, hacíamos obras, ¿no? Obras lindas, maravillosas, fantásticas. ¿Cuánta gente hoy son gente buena, ¿no? Hacen buenas obras, conocemos a mucha gente así, ¿no? Sí. Justo hace poco estaba yo viendo un video que este famoso cantante que se declaró homosexual, Ricky Martin, ¿no? Tenía una fundación para niños pobres y no sé qué cosa tan maravillosa, tantas buenas obras que hace este hombre, ¿no? Y es gay, ¿no? Pero las hace por su propia cuenta, no preparadas por Dios de antemano. No, pero ahí vamos. Pero están haciendo buenas obras, ¿no? Nosotros hicimos buenas obras, ¿no? O sea, ¿cuántas buenas obras hicimos, no? Maravillosas obras. A veces hay gente que está en este reino que hace más obras maravillosas que los que están de este lado del reino, ¿no? Es algo significativo. Para allá vamos a ir. Hacia allá nos vamos a dirigir. Pero había buenas obras. Esas obras maravillosas que hacíamos en el reino de Satanás, delante de Dios eran obras rechazadas. Eran obras rechazadas. Totalmente rechazadas. No las tuve en cuenta, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Señor, yo en tu nombre eché demonios, aléjate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad, ¿no? Es decir, obras rechazadas. Cualquier obra que el hombre natural, los que no son creyentes ahora, nosotros que estábamos en esta condición de muerte, estuvimos haciendo estas buenas obras, eran completamente rechazadas por el Señor. No eran tomadas en cuenta, eran como trapos de inmundicia. Vamos a ver lo que dice Tito 3:5. Alguien que me haga el favor de leer Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y lo interesante del versículo es que al principio dice, nos salvó no por obras de justicia, ¿no? Nos salvó no por algo que nosotros hubiésemos hecho. Yo sé que a nosotros nos queda claro, hermanos. Yo sé que a nosotros nos queda muy claro y que a lo mejor ustedes pueden pensar, ya hombre, pasemos a lo que es, donde estamos. Pero es muy importante entender dónde no estábamos y estudiar el texto. Porque el texto dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Cualquier persona que ha pensado que es salvo por buenas obras se glorifica a sí mismo, ¿no? Dice, yo me salvé porque fui muy buena persona. Entonces hay gloria personal, no por obras. Cualquier obra que el hombre natural hizo son obras rechazadas. Es más, las mismísimas obras que hacemos aquí o acá nos sirven, acá son completamente rechazadas. No nos funcionan para nada. ¿Hay alguna buena obra que el hombre haga para encontrar el favor de Dios y salvarlo?
Pero mejor por eso hacen muchas obras y a nosotros nos falta hacer obras. Exacto. Pero el hombre que no es creyente está haciendo obras ¿para qué? Para que le sean tomadas en cuenta al final, ¿no es cierto? Está esperando un pago, una justicia y una recompensa. ¿Cuán equivocados están? ¿Cuán equivocados están? La Iglesia Católica Romana enseña esto. Recuerden ustedes que este es un pensamiento semipelagiano. Está la isla de la justicia, ¿no? Esa bondad intrínseca que hay en el hombre, dicen los semipelagianos, y que te alumbran, esa es la buena obra, ¿no? Esa obra maravillosa de fe que emana de mi corazón, ¿no? Y que me hace acceder al reino del Señor. No hay una obra, ni una sola. No hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien espiritual. No estamos hablando de buenas obras en el sentido de lo trivial y de lo mundano, ¿no? Conducirse bien, portarse bien, obedecer, qué sé yo, no esto. El bien espiritual, no hay quien haga una sola obra que pueda producir el bien espiritual. Pero por otro lado, y esto tengo que decirlo, es de todas maneras, cuando el Señor hizo a Adán y Eva, les dio el pacto de obras. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos el pacto de redención primero, que es el pacto que hace Dios consigo mismo antes de la fundación del mundo, pero luego fue el pacto de obras, luego el pacto de gracia, que es el que permanece hasta ahorita. Pero el pacto de obras es: obedéceme en todo lo que yo te pida. Adán tenía ese pacto de obras. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Adán? Obedecer, hacer toda la obra, toda completa. No la hizo, pecó, pero ¿invalidó el pacto de obras? No, el pacto de obras sigue siendo una exigencia para el hombre, la obra completa. ¿Pero qué creen? Nadie puede. ¿Eso significa que entonces el pacto de obras quedó invalidado? No, siguió vigente. Era necesario que por lo menos uno, en representación de todos, cumpliera con toda la ley, hiciera la obra perfecta. Alguien que fuera capaz de hacer la obra perfecta en representación de todos. ¿Quién fue el que hizo la obra perfecta? Jesucristo. ¿Pecó alguna vez? No. ¿Le faltó algo? No. Dice: yo no he venido para abrogar la ley de los profetas, he venido para cumplirla, ¿no? ¿Y qué pasó? La cumplió. Hizo la obra perfecta. Por eso le llaman el segundo Adán, ¿no? Porque el primer Adán era incapaz de hacer la obra, pero ¿qué cree? Que vino Cristo y hizo la obra completa. ¿Para qué? Para que fuera imputada su justicia en mí. Por la obra de Cristo, yo ya no estoy condenado a hacer la obra completa, porque además ni puedo. Pablo decía, ¿no? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, voy y eso hago, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Terrible condición del apóstol Pablo. Pero él había entendido que él había sido justificado por Cristo y que la obra que él necesitaba hacer ya la había hecho Cristo, y esa justificación fue puesta en Pablo. Y entonces él se sentía justificado pues por la fe. Decía en Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso resultado. Pero lo entendió. ¿Qué es lo que pasa con otros? Que los otros están haciendo buenas obras. Y dice la Biblia, no por obras. Accedemos a la gracia, accedemos a la salvación por gracia, y contrasta con las obras, no por obras. Ahora, bajo este principio, que es bastante evidente cuando hablamos de las obras que hace la gente de la Iglesia Católica Romana para salvarse, les condenamos, les juzgamos y les criticamos. Está bien, pero ¿qué hay del creyente? A veces nosotros como creyentes, de manera sutil o de manera no tan escandalosa, hemos creído en las buenas obras también. ¿En qué sentido? Que nosotros hemos dicho, si tú, no importa que no intervenga el Espíritu Santo, pero si tú dices o aceptas a Cristo, vas a acceder a la salvación. Lo que estamos pidiéndole a esta persona es que haga solo una buena obra para acceder a la salvación. Solo una, por lo menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer?, nos preguntan. Pues solamente tienes que aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Haz esta obra. Accede a esta obra. Haz una oración. Esta obra te va a conducir. Por esta obra el Señor te va a tomar en cuenta.
Si tú haces la oración, el Señor te va a escuchar y te va a tomar en cuenta. Le estamos diciendo a la persona, haz obras para que vengas a la salvación. Y la Biblia claramente dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no y no es de ustedes. Es un don de Dios. Y para aquellos que piensan que hay que hacer algo, dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien llega y le preguntan a ustedes, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? No podemos nosotros llevarle a que haga una obra una decisión. Lo que tengo que decirle es, la única posibilidad para que tú puedas ser salvo es que la gracia de Dios se manifieste en tu vida y que te haga creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y yo no tengo que hacer nada? ¿A poco nada? Nada. Ser carcelero a lo mejor, ¿verdad? Pues sí, pues alguna cosa. Y encontré el Ni eso. Y con Pablo y con Silas. Ni eso. Igual si tuviéramos creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Y si yo tuviera al apóstol Pablo aquí predicando el Evangelio a todo el mundo en el Estadio Azteca, la predicación del apóstol Pablo no trae a nadie a Cristo. Lo que trae a Cristo a las personas es el poder del Espíritu Santo depositado en el corazón de la gente, si Él quiere. Ni siquiera la predicación del apóstol Pablo. Así es. O sea, dijéramos que si viviera Pablo ahorita tendríamos a todo el mundo convertido. La verdad es que no. En su época no pasó. No, la predicación de Pablo no convierte a nadie. Lo que convierte es la regeneración, es el decreto de la elección divina del Señor desde antes de la fundación del mundo. El decreto cumplido, el decreto absoluto, el decreto puesto. ¿No? No una circunstancia del mundo, porque esto nos arrojaría obras de caridad, ¿no? Retributivas. Hermana Elia. Yo me imagino al apóstol, nosotros siempre nos imaginamos al apóstol Pablo con muchísima gente alrededor y el apóstol Pablo predicando, y yo creo que no fue así. Yo creo que él predicó y había poca gente, no tanta como uno se imagina ahora. Sí, mucha gente. Ahora estamos aprendiendo de su palabra, de sus sermones, de lo que él dijo, de la sabiduría que el Espíritu Santo le dio. Pero yo sí creo que cuando estaba en el Galápago, estaba solo. Sí, estaba solo. O sea, ¿a quién le predicaba? Caminando ahí, vio el altar del Dios no conocido y después se llegó a la sinagoga y con los atenienses y les dijo, voy a predicarles de este altar, ¿no? Exactamente, y me imagino que ese debe haber sido. Yo me imaginaba, bueno, no digo que todos, yo sí me imaginaba que era así un predicador tipo Billy Graham o no sé qué. O sea, de que que reunía multitudes. No, era rechazado, era perseguido, estaba perseguido, era rechazado. Tuvo multitudes, sí, cuando defendió su ministerio. Ante el pueblo defendió su ministerio. Ante el Sanedrín defendió su ministerio. Ante el rey Agripa defendió su ministerio y había mucha gente, pero no era un asunto como que lo contrataron para que predicara, no, estaba siendo perseguido y claro, cuando iba a predicar él buscaba su audiencia, no era al revés, no la audiencia lo buscó a él buscaba la audiencia y lo primero que hacía era la sinagoga de los judíos y ahí predicaba, ¿no? Y luego se reunían los griegos, etcétera, y se convertía mucha gente, ¿no? Por su predicación. Un día se fue a la casa de un tal tirano y puso una escuela en la casa de un tal tirano allá de Éfeso y enseñó un grupo pequeño, pero no se necesitaban reunir multitudes. El Espíritu Santo corría, es más, Pedro cuando fue encarcelado, ¿no? Lo único que pedía el Señor era que pudiese predicar con denuedo la palabra. Pedro y Juan habían sido encarcelados, pero la palabra ya se había soltado y no necesitó de Pedro y de Juan, para hacer la obra de crecimiento. Una cosa maravillosa, ¿no? Apenas estaban haciendo lo que debieron haber hecho, ¿no? Siervos inútiles eran, ¿no? Igual que nosotros. Hermano Carlos. Yo solamente me recargué mi pluma, pero bueno, aprovechar. Es la costumbre. Eso en la cárcel no estuvo predicando. En la cárcel no estuvo predicando. No cantaba, ¿no? Estuvo cantando. Sí, se rompieron las cadenas, un terreno, etc. En fin, pero no perdió la oportunidad cuando estuvo frente a personas hablando del Evangelio, ¿no? Y además el contenido de su predicación era la cruz de Cristo. Todo el proceso, el Señor Jesucristo murió, fue apresado, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, resucitó. Ese era su bosquejo, ese era su contenido, ¿no? Maravilloso contenido.
Pero entonces las obras, cuando estamos en el reino de Satanás, hacemos una gran cantidad de buenas obras, maravillosas obras, lindas obras, son rechazadas, no por obras de justicia, dice Tito, a Pablo a Tito, no por obras de justicia. Ningún ser humano puede ser justificado por medio de las obras, nadie. La única manera de ser justificado es por la fe, que ya sabemos que es el medio de la gracia. No podemos partir la fe y la gracia, están unidas siempre, ¿no? La gracia y la fe. Un hombre puede recibir la gracia del Señor y automática la fe, no al revés, no recibe la fe y luego la gracia, ¿no? Eso es al revés, obras, ¿no? Es al revés. Pero estas buenas obras aquí no funcionan para nada, de tal manera que las obras son rechazadas. Pero dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Estas obras son rechazadas. Nadie puede acceder a mi reino por estas obras. Nadie, es por gracia. Y de hecho establece ese asunto, ¿no? Que dice, ustedes pueden venir a mí solamente por gracia. Y esa gracia es un don mío, igual que la fe. Nada más y nada menos pueden acceder a mí por gracia, no por obras, ¿no? Las obras no me conducen a la presencia del Señor, no lo hacen, no hay manera de que lo hagan, no se puede. Pero el apóstol sigue haciendo este asunto, da por sentado que hemos entendido que el Señor nos pasó a este reino, que dijimos que este es de Satanás, este es el reino de Dios, ¿no? Le hemos llamado el reino de los cielos, el reino de Dios. Hemos sido trasladados por el Señor. También dije la semana pasada que este paso, ¿no? El Señor violenta mi voluntad en la regeneración, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor no me pide permiso, no pide autorización, ¿no? Él violenta mi voluntad, ¿no? No soy un títere de Dios, eso es algo interesante, no lo soy, ¿no? Tengo libertad de decidir, yo tengo libertad de decidir, pero el único momento en donde el Señor violenta mi voluntad es en la regeneración. Él no me pide permiso, gracias a Él, gloria a su nombre, porque si me pidiera permiso, yo le hubiera dicho no, porque el hombre natural está depravado, está yendo justo a otro lado, sus afectos son distintos. Es el ejemplo que yo ponía de la paloma con el gavilán, ¿no? Con el buitre, ¿no? El buitre naturalmente va a venir a la carroña, ¿no? Voluntariamente no va a venir a las semillas de girasol. La paloma naturalmente vendrá a la semilla de girasol, no va a ir voluntariamente a la carroña. ¿Qué tiene que pasar para que el buitre vaya a la carroña? Tiene que ser palomizada su naturaleza. Tiene que ser palomizada su naturaleza. O sea, él tiene que creerse paloma y estar convencido que es paloma. Y entonces su afecto cambia, ¡pum!, y se va a las semillas de girasol. Pero su naturaleza buitresca tiene que ser palomizada. Porque naturalmente se va a ir a la carroña. Naturalmente. ¿Cuándo va a ir a las semillas de girasol? Cuando su naturaleza buitresca sea palomizada. ¿Eso lo puede hacer el buitre? No. Tendría que venir un poder superior que ¡pum!, mágicamente le cambiara su naturaleza y de repente se sienta paloma, ¿no? Un conflicto de identidad, un poder que viene del otro. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre natural va a venir por fe a Cristo. ¿Quiere el manjar del Evangelio? No. ¿Por qué? Porque su naturaleza tiene otro afecto. ¿Qué necesita el hombre para venir al dulce de la palabra, al Evangelio maravilloso de Cristo? Su naturaleza tiene que ser modificada. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, ¿no? Y este nacimiento, dice la Biblia, no es de vosotros. No lo podemos hacer. Es algo que solamente Dios lo pone. Cuando Dios modifica mi naturaleza, entonces yo voluntariamente, buitre, voy a venir a las semillas de girasol. Ahora sí lo hago voluntariamente. Creo en Cristo, recibo a Cristo. Digan las frases que acepto a Cristo, recibo a Cristo, creo en Cristo, lo que quieran. Pero cuando eso es efectivo es porque su naturaleza fue modificada. Ahí violentó el Señor mi voluntad. En la conversión, cuando dije sí creo en Cristo, fue porque mi corazón había sido cambiado. Aquí fue cuando creí, no acá. Aquí, con mi corazón regenerado. Dice la Biblia entonces, no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, nosotros somos salvos por gracia. No violentó mi voluntad del Señor en la regeneración y me trasladó para acá. Estando aquí en esta condición, entonces aquí
nosotros igual hacemos buenas obras. Lo mismo, incluso algunas hasta idénticas. Aquí hacemos buenas obras. ¿Cómo es que nosotros hacemos buenas obras? Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, que no por obras para que nadie se gloríe, y dice, porque somos hechura suya. Ahora, Él nos hizo. ¿Se acuerdan del Salmo 103? No, ese es el 103. No, ese es el 103, pero no. El Salmo 100, verso 3. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, y luego dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Recuerdan esto, no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros, el Señor nos hizo, ¿cierto? Es decir, cuando fui engendrado en el vientre de mi mamá, por supuesto que mi papá tuvo mucho que ver, pero el misterio espiritual del ser vivo fue algo que Dios hizo. Recuerden que a partir de la creación, todo es materia prima de Dios. Todo, hasta el hombre, ¿no? Es decir, ahora estamos con el tema de la clonación, ¿no? Y es como si el hombre dice, voy a generar vida. Eso no puede ser el hombre. El Señor le diría, espérame tantito, busca tus propios materiales, porque todo lo que has tomado, yo lo hice. Es que el polvo, yo lo hice. El agua, yo la hice. El aire, yo lo hice. El oxígeno, yo lo hice. Agarra lo que tú hayas hecho. No he hecho nada, entonces todo es mío. Todo es hecho por mí, hasta tu creatividad. El hombre más creativo y más creador, ese hombre que crea cosas, inventores, lo único que hicieron fue tomar la materia prima de Dios para generar sus ideas, que además las propias ideas del hombre son de Dios también. Así que nada le pertenece al hombre, estamos hablando de mayordomía, ¿no? Nada le pertenece al hombre. Nosotros somos hechura suya. El Señor nos hizo a nosotros. Cuando crecimos, cuando nacimos, Él nos hizo. A mí me hizo el Señor, ¿no? Fui engendrado en mi mamá por Él y Él me hizo, Él me formó. Eso dice la Biblia, ¿no? Lo dice de una manera maravillosa, ¿no? Él me hizo en mi primer nacimiento, pero en el segundo nacimiento Él también me hizo. Y dice la Biblia, somos hechura suya, ¿no? Es decir, pastor, sí, hermano. Ahí nos dice que en el versículo 10, que dice que Dios ha preparado todas estas buenas obras para que caminemos en ellas. Una buena obra en el reino de Satanás puede ser la misma obra en el reino de Dios. Sí. Nada más que está motivada por diferentes situaciones. Esta es una obra absoluta para la propia gloria en el reino de Satanás. Sí. Y esa misma obra, por ejemplo, dar de comer al pobre, ¿no? Sí. Lo puedo hacer de las dos. En los dos reinos. Pero aquí no me sirve de nada. Aquí sí. Acá es una obra que está glorificando a Dios, que es conforme a la palabra de Dios y que es para la honra de Dios. Acá puedo hacer la misma obra, pero no es para la gloria de Dios. No glorifica. Aunque sea conforme a la palabra de Dios, pero no es para la gloria de Dios, es para obra mía. Entonces estas son obras relativas, y aquellas son obras de fe. Sí. Y hacia allá vamos, ¿no? Ustedes como que quieren correr mucho. Despacio. Pero sí es cierto, es verdad. ¿Qué? Ya tengo el alemán. Sí, claro, las buenas obras. Pues el Señor crea mi voluntad, me regenera y me pone en ese sentido, y entonces yo estoy en ese tema. Bueno, soy nueva creación, ahí estaba yo, ¿no? Soy una nueva creación. La Biblia dice, ¿no? Soy nueva criatura, ¿no? Antes no, ahora soy nueva criatura. Nací de nuevo. Nicodemo no lo entendía, ¿no? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿A poco tengo que entrar al vientre de mi mamá de nuevo? No, es otra cosa, es el nuevo nacimiento, pues, es la regeneración. Ustedes y yo nacimos de nuevo. Hemos nacido dos veces, físicamente y espiritualmente. Este nacimiento espiritual se llama regeneración. Este nacimiento espiritual fue dado por Dios por gracia, por medio de la fe, ¿no? No fue por obras, porque no pudimos haber hecho obra. Un muerto no hace obras para vivir. Nosotros no las hicimos. Por gracia fuimos salvos. Dios violentó mi voluntad de la regeneración y me puso aquí, ¿no? Aquí soy nueva criatura. Nueva criatura. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, en ese sentido, nosotros somos, y es muy importante, creados para. Somos creados para. Voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Absurdo. El teléfono, ¿no? Fue creado, ¿sí o no? ¿Para qué? Para hablar. Para hablar, para comunicarme con alguien, ¿no? ¿El teléfono fue creado para arar la tierra? No. ¿El teléfono fue creado para escribir en los pizarrones? Bueno, ahora quién sabe con los teléfonos celulares, pero estamos hablando del dial, ¿no? Ese antiguito, ¿no? Que yo usaba cuando era chamaco. Bueno, cuando era chamaco no había teléfonos, luego sí. O no tantos, ¿no? El teléfono fue creado para. La televisión fue creada para. Y no hace otra cosa más que esa. ¿Sí o no? El reloj fue creado para. Y el reloj no hace otra cosa sino para lo que fue creado. El edificio fue creado para. El carro fue creado para. Los árboles fueron creados para. ¿Qué creen? Que todo fue creado para algo. Y cumplen ese propósito. El único que no lo hace es el hombre cristiano. El hombre fue creado para. Fue creado para buenas obras. O sea, fuimos creados para eso. Y buenas obras que glorifiquen a Dios. No que satisfagan al hombre, sino que glorifiquen a Dios, ¿no? Fueron creados en Cristo Jesús para. Así que entonces, somos hechura suya. Él a nosotros nos hizo. Por eso en la lección puse las obras confeccionadas, ¿no? Somos hechura suya, o sea, nos confeccionó, nos hizo, nos creó para. En este ámbito fuimos nuevas criaturas y nos creó para buenas obras que glorifiquen al Señor. Estas buenas obras que van a glorificar al Señor también son unas obras que han sido ya diseñadas por el Señor. Ni siquiera tenemos que andar diciendo, Señor, como cuáles obras, ¿no? Sino que estas obras ya fueron diseñadas por Él. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que son obras que nosotros ya tenemos, obras que ya están hechas, confeccionadas, realizadas, puestas en nosotros, con un propósito, la gloria de su nombre, ¿no? Quizá siempre tenemos que recurrir a Romanos 11, 33 al 36, ¿no? Y porque de Él y por Él, de Él y para Él, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, ¿no? Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, es para el Señor, dice la Biblia. Todo es para el Señor. Toda nuestra obra es para glorificar al Señor, no para beneficiar a mi hermano o a mi hermana, no para ser tomado en cuenta en la iglesia, no para ganar más sueldo en mi trabajo, no para tener más amistades. Las obras que yo hago son para que el nombre del Señor sea glorificado. O sea, una obra que nosotros le damos de comer a un hambriento, supongamos, no lo estamos haciendo por el hambriento. Sí, pero ¿qué dice el Señor? Lo que decía Bernardo Carlos hace rato. Porque le hiciste usted a unos de mis hijos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿qué pasó? Que fue para la gloria de Dios. Sí, tiene beneficio el hombre muy, muy bueno. Y además, esa obra que hacemos aquí nos es por supuesto contada. Esa misma obra aquí le beneficia al hombre porque come, ¿no? Pero no tiene ningún valor espiritual para él. Aquí sí, ¿no? Aquí sí, claro, ayuda. Porque somos movidos por el Espíritu Santo. Sí, sí. Pero por ejemplo, yo veo a una persona pobre allá. Fíjense nada más qué cosa. Veo a una persona pobre y me duele mi corazón. Ay, le voy a llevar de comer. ¿No? Si lo que yo hago al llevarle de comer busca mi autosatisfacción, Ay, qué buenos son. ya perdí. Ya no funciona. O si busca, ay, qué bueno que ya comió. Sí. Pues sí está buscando el Ahora, sí, beneficio y además busca el bien del otro. Ajá. Pero si yo digo, esto que yo voy a hacer, lo hago en el nombre del Señor y para su gloria, ya funciona. ¿Se acuerdan de los 3 hábitos espirituales de Mateo? Mateo 6.
En el libro de Mateo, que del capítulo 5 al 7 está el Sermón del Monte. ¿Recuerdan, no? Está el Sermón del Monte. Si no lo recuerdan, se los informo, pues, ¿no? Está el Sermón del Monte, que es contracultura, por cierto. En el Sermón del Monte el Señor habla de 3 hábitos espirituales. Habla de la limosna, habla del ayuno y habla de la oración. ¿Qué creen? En los 3 casos dice, cuando ayunes, hazlo en secreto. No demudes tu rostro delante de los hombres, ¿no? Hazlo en secreto. Es decir, no tienes que anunciarlo. Cuando ores, hazlo en secreto. Y también dice, cuando des limosna, hazlo en secreto. Y que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Saben lo que dice el texto? Ciertamente, yo tengo mi cuerpo. La izquierda puede desentenderse de lo que haga la derecha, o la derecha ¿se puede desentender de lo que haga la izquierda? No. O sea, hagan de cuenta que yo digo, voy a tomar estos lentes, ahí voy a esconder la izquierda para que no se dé cuenta. Entonces tomo los lentes. ¿Se enteró la izquierda? Sí. ¿Por qué? Porque está en mi cuerpo, ¿no? Ahora, es tan profundo el asunto que cuando el Señor dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha es, no te vanaglories, no te ufanes, que tú mismo no sepas lo que hiciste, que tú mismo no tengas gloria propia, que tú mismo no te exaltes, que tú mismo no digas qué bueno soy, ¿no? Qué maravilloso soy. A mí cuando llega la gente y me dice, pastor, usted no sabe a cuánta gente le ha ayudado. Digo, qué feo está eso. No lo sé yo y ni siquiera lo deberías de saber. No debería de ser algo en lo cual tú te vanagloríes, porque lo hiciste para autosatisfacerte y contar las obras que has hecho, no para la gloria de Dios, ¿no? Porque hay gente que me ha dicho, de verdad, pastor, no sabe a cuánta gente yo he ayudado. Esto, lejos de traer admiración de mi parte, trae tristeza. Digo, qué triste, ¿no? Qué pena que estén acumulando obras, ¿no? y mostrándose autosatisfechos con eso. Es una cosa fea, ¿no? Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Hermana Rocío. Un comentario, hermano. Por ejemplo, en este caso, a veces que la gente somos inmadura o vamos paso a paso. Sí. En esta parte tendremos recompensa, más bien la recompensa ya la tenemos con la salvación del Señor Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que nos debe animar y motivarnos, sí, a saber que ya somos recompensados aquí en la tierra, porque luego nos dicen, ay, pues que Dios te lo pague, sí, ¿no? Algún favor que hicimos o alguna obra de fe buena. Bueno, las obras de fe son buenas, sí, pero ya nos recompensó el Señor con la salvación. Sí. Ya no necesitamos más. Sí, ya, es todo. Es el gozo de haber cumplido, ¿no? ¿De qué ufamos? El gozo de haber servido, ¿no? El gozo de haber cumplido lo que el Señor me ha dado, ¿no? Eso pasa un poco en la... inútiles porque hasta lo hacemos apenas lo que deberíamos de hacer lo hicimos, ¿no? Apenas, ¿no? Es como con los hijos, dice mi hijo o mi hija o cualquiera de nuestros hijos, papá, una vez a mí me pasó, ¿qué me das si paso el examen? Porque además, ¿saben qué error cometemos? Que premiamos a nuestros hijos cuando tienen logros que deben de ser obligaciones, ¿no? Es tu obligación. Es tu obligación. Ahora, ¿qué me das? ¿Qué gano yo si apruebo el examen? El gozo de haberlo hecho. El gozo del deber cumplido. Debe de llenarte de gozo haber hecho lo que debías haber hecho. ¿No dice la Biblia? Siervos inútiles somos, apenas lo que hice, ¿no? Es lo que debía haber hecho. El gozo del deber cumplido. De tal manera que no, también estabas ¿cómo podría yo pues relacionar todo lo que estamos hablando con primera de Pedro 4:10? Cada uno según el don que ha recibido ministre los unos a otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Después dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Empieza a sellar algo. Si alguno ministra conforme al poder de Dios y vuelve a sellar o a cerrar el círculo de una buena obra, ¿no? Y luego conforme da para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces siento que es como cuando iniciamos un proceso, vamos a decir, de X cosa, a lo mejor un proceso de producción.
Desde que iniciamos y ponemos la primera pieza hasta que tenemos el producto terminado. Si nos falta una pieza, el producto no sirve. Pero ¿qué sucede cuando le ponemos todas las piezas por completo? En ese momento estamos terminando el producto y lo podemos entregar al cliente. En este caso, por ejemplo, le estamos entregando toda la honra y gloria al Señor. ¿Qué por ahí podría ser? Sí, tenemos que dar buenas cuentas al Señor. De todas maneras, hay gente que no va a hacer una sola obra buena y es contado como salvo. El malhechor en la cruz, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas obras buenas hizo? Nada. ¿Hizo alguna obra para ser justificado? Nada. ¿Se lo merecía? Vamos a Nada. ser salvos como pasados por fuego, dice la Biblia en 1 Corintios. Yo voy a hablar de eso, exacto, ¿no? Algunas pruebas van a ser como de madera, de hojarasca, otras de piedras preciosas, ¿no? Pero de que pasamos, pasamos, ¿no? De que pasamos, de que estaremos con el Señor por siempre estaremos, pero ciertamente nuestra obra será sopesada por el Señor. Seremos juzgados también, no crean que nos vamos a ser juzgados, seremos juzgados al final del tiempo también, nada más que el veredicto final no va a ser el lloro y crujir de dientes, no, va a ser la entrada al reino, la entrada a la presencia de Dios, a la nueva Jerusalén, pero la morada celestial será un poco diferente, ¿no? Algunos alcanzaremos casa espiritual, otros hamaca, choza, jacal espiritual, pero estaremos allá, sin duda, ¿no? Sin duda, es una especulación absurda de mi parte, pero sin duda. Pero nosotros estamos en este ámbito del reino del Señor y hacemos buenas obras, fuimos creados para eso fuimos diseñados, ¿no? Para las buenas obras. Hay ayuda en la palabra, ¿no? Hay ayuda, ¿no? El Señor en la parábola de la vid, ¿no? Habla acerca del pámpano, ¿no? Dice él en este tema, ¿no? Alejados de mí, nada podéis hacer, tenemos que estar cerca de Cristo. Y además insiste en este capítulo 15 de Juan, insiste que tenemos que llevar mucho fruto. Y el fruto son las obras. Ahora, la gran pregunta, ¿no? Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él las confeccionó desde antes para que anduviésemos en ellas. Él ya nos puso las obras ahí para que andemos en ellas. La gran pregunta es, ¿cuáles son? ¿Son cualquiera? ¿Es cualquier cosa? ¿Es cualquier acto bondadoso? ¿Es cualquier acto de buena conducta, de buen comportamiento? ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Están específicas? ¿Están diseñadas? ¿Están establecidas? En realidad sí y no. Sí y no. Gálatas 5 y 6, pero especialmente Gálatas 5, cuando habla acerca de las obras de la carne, lo contrasta con el fruto del Espíritu. Y Juan, en el capítulo 15, hablando Jesús, dice que hay que llevar mucho fruto. Por lo tanto, las obras del creyente es el fruto del Espíritu. En ese sentido, están ahí, ¿no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miren, si ustedes contemplan el fruto del Espíritu, está contemplado el carácter del hombre creyente y de la mujer creyente, ¿no? El amor, y del cual se desprende una gran cantidad de actos, ¿no? Por amor le damos de comer a un pobre, por amor soportamos un insulto, por amor hacemos muchas cosas. El amor es parte esencial, es una obra preparada de Dios para nosotros. Antes teníamos amor, o lo que llamábamos amor en este lado, pero de nada nos servía, era un asunto que estaba albergado en el sentimiento del hombre. Cuando fuimos creyentes entendimos el amor, porque el que conoce a Dios conoce el amor, ¿no? El que ha creído en Dios ha creído en el amor, en el Dios del amor, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que nosotros conocimos el amor porque conocimos a Dios, y esto nos hace hacer buenas obras. Gozo también nos empuja a las obras, ¿no? Paz, por supuesto, porque además dice la Biblia, en lo que esté de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, bondad, ¿no? Ser bondadosos, fe, mansedumbre, templanza, son obras, ¿no? Que el Señor ha preparado para nosotros porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Y contra tales cosas no hay ley, ¿no? Esas son obras que están ya preparadas para nosotros y las hacemos porque estamos diseñados para eso. Un creyente o uno que se dice creyente que no hace buenas obras y glorifica al Señor, dudaríamos de que sea un verdadero creyente. Está fuerte, ¿no? Un creyente o el que se dice creyente que no está dando fruto, porque además por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si no está dando fruto, si no está haciendo obras de arrepentimiento, si no está haciendo lo correcto, ¿no? Escrituralmente hablando, quién sabe si sea verdaderamente salvo, ¿no? Y que además esta obra glorifica al Señor, quién sabe si verdaderamente es salvo, ¿no? Yo conozco gente que
algunos hijos de algunos hermanos, esposos o esposas, personas que dicen, ¿por qué no vas a la iglesia? Yo no necesito de la iglesia. Yo voy a la calle, le doy a la gente que necesita, qué sé yo, pero eso, ¿no? Y no tienen una comunión con Dios además, ¿no? Dicen ser creyentes, pero uno los ve cómo se visten, cómo hablan, cómo se conducen, cómo están en el mundo. Se dicen creyentes, pero hacen todas sus obras para beneficiarse a sí mismos. Esa obra que no está acompañada de fe y de actos de fe, es una obra superflua, es una obra del reino de Satanás, ¿no? La obra de fe, la obra maravillosa, la obra preparada es la obra que acompaña al fruto del Espíritu, es la obra que da fruto, es la obra que está en una comunión constante delante del Señor, ¿no? Una obra constante delante del Señor. Esa obra es la que vale. Entonces, en ese sentido, sí, están preparadas y confeccionadas por el Señor. Pero hay otras que no, pero que tampoco nos impiden hacer buenas obras. Por ejemplo, la Biblia nos dice que le ayudamos a una señora a cruzar la calle, ¿no? Es una buena obra. Ahora, ¿por qué la hago cruzar? Porque la pobre está que no puede cruzar la calle, ¿no? Claro, tendremos que hacerlo para la gloria de Dios también, desde luego. Pero nuestro corazón regenerado, nuestro corazón sensible hace que tengamos un acto de bondad hacia la persona. ¿Qué pasa cuando mi vecina tiene un problema? ¿Perdón? O sea, es un fruto del Espíritu, la bondad, y lo estamos haciendo, pero es para la gloria de Dios. ¿Qué pasa si mi vecina tiene un conflicto? ¿No? Ha sido bien grosera conmigo, pero de repente resulta que tiene un problema y está que alguien la lleve al hospital de urgencia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Te portaste mal conmigo? No lo hago. Estoy seguro que ninguno de ustedes la dejaría sufriendo. Cualquiera de nosotros, súbete a mi coche y te llevo al hospital, ¿no? Y la llevamos al hospital. Es una buena obra. No está escrita en la Biblia, no está en ningún lado, pero está dentro de la bondad, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, hay obras, las obras que están glorificando a Dios son obras preparadas de antemano para que hagamos cosas, ¿no? Ya están diseñadas, ¿eh? Nosotros no sabemos cómo ni de qué manera, solamente los podemos evaluar cuando vemos hacia atrás, hacia adelante no sabemos, pero están ya diseñadas, ya creadas por el Señor. Hermano Rolando. Una película que tal vez algunos de nosotros lo hayamos visto, sí, en donde una persona tiene un accidente, viene otra persona y le ayuda desinteresadamente. Sí. Y después esa otra persona, como le ayudaron desinteresadamente, va y ayuda a otra persona. Sí. Y saca una filosofía de que si todos hacemos eso, el mundo va a ser diferente, ¿no? Sí. Hay una película de eso que, sí, en donde Cadena de favores. Cadena de favores. Sí. ¿Cómo se llama? Cadena de favores, exactamente. Entonces, pero son obras que en donde Dios no aparece, sí, no se glorifica a Dios, no lo hacen tal vez conforme a la palabra de Dios, pero no lo hacen por fe. No. Y para darle la gloria a Dios, y menos para con gozo y alegría, para poder agradar al Señor. Claro. Cualquier persona que haga una obra para autoufanarse está haciendo autoidolatría, y la idolatría es pecado. De hecho, la autoestima es pecado. Alguien dice, es que el creyente tiene que tener alta autoestima. Yo digo, no, porque eso es pecado, porque la autoestima es una autoadoración. ¿Cuánto alto? Eso es autoadoración, esto es idolatría. Yo no soy más importante que mi creador. Entonces la autoestima es pecado, abusados, ¿no? Dice la Biblia que nadie tenga mayor el valor de sí mismo como el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, ¿no? ¿Quién iba a decir algo? No, yo iba a decir algo que no sé si suene. A mí un día yo iba en la calle y vendían flores, unas rosas muy bonitas. Y dije, ay, voy a comprar estas rosas. Ya me las llevé. Y cuando llegué a mi casa, las quería poner en el florero. Pero dije, no, se las voy a regalar a la vecina, porque la vecina se ha comportado bien conmigo. Me ha ayudado en varias cosas. Cuando le toqué, la vecina estaba llorando. Le di las rosas y me dijo, ay, que no era, pero sí muy consagrada, yo no sé si la creyente solo Dios. Y entonces ella estaba llorando porque le acababan de detectar a uno de sus nietos cáncer. Entonces yo llegué así en un momento muy providencial. Sí, muy providencial. Y yo realmente dije, esto fue movido por el Espíritu Santo, sí, completamente, porque yo no pensaba dárselas, yo pensaba, o sea, fue algo que de verdad sentí que el Espíritu me movió a hacerlo, y así creo que son nuestras... A veces no es, no se saca esa conclusión
antes sino después. Por ejemplo, cuando vamos a suponer que tengo las flores y digo, el espíritu me está diciendo que se las lleve a mi vecina. No, eso no pasa. Normalmente lo que pasa es al revés. Se las doy a la vecina y me doy cuenta de la situación por la que está pasando. Y digo, de veras, es el espíritu de Dios cómo me movió a hacer esto, ¿no? Sí, maravillosamente. Oye, pero no antes. Y el hermano que una vez también se me cayó mi camioneta. Ajá. Y de veras que lo vi como un ángel parado enfrente de mí. Todos me estaban tocando el claxon y yo no podía Ya llegó caminar. Y ya llegó. San Ricardo. No, hermano, es que es verdad esto. ¿Sí? Porque siempre, es que estaba allí en el momento exacto se me hizo la No fue el neta. elevador, fue las camionetas. Sí. No, y llegó el hermano y le dio una patada a la camioneta, a la llanta. ¿Y ya? Se me enderezó y me dijo, ya te puedes poner aquí a un ladito cuando todo el mundo me estaba... Es parte de la providencia, ¿no? No sé con quién estaba yo hablando esta semana acerca de la providencia. Yo creo que con mi hermano Rolando, pero con alguien más en un grupo, hablaba de la providencia. Lo voy a decir muy rápido porque si no me lo quedo y entonces en la noche voy a estar sin dormir. Pero la doctrina de la providencia maravillosa, con esto cerramos la clase, porque es importante, que tiene también que ver con las obras. Pero la doctrina de la providencia que ustedes conocen, ¿no? Tiene dos elementos: la causa primaria y las causas secundarias. Primera cosa de la providencia tiene que ver con la intervención y participación de Dios en el mundo, ¿no? O sea, Dios no, como dicen los deístas, hizo al mundo, le dio cuerda como al reloj y lo echó a andar, ¿no? Y se desentendió, y ahí de vez en cuando le da la vueltecita a ver cómo va. No. Dios está intrínsecamente involucrado en su propio mundo. De hecho, la historia es la autobiografía de Dios, porque la historia es de Dios. Así de simple, ¿no? No se puede concebir la historia sin Dios. No es cierto que ha manejado la historia de una manera magistral, maravillosa, preciosa. En 1517 utilizó la historia para la protesta de la iglesia reformada, que siguió manejando la historia de una manera. ¿Y todo para qué? Para llegar a la culminación de los últimos tiempos, que está ya diseñado por el Señor, ¿no? Bueno, la providencia es la intervención maravillosa del Señor. Dentro de la providencia están los dos elementos: causas primarias, la causa primaria y la causa secundaria. La causa primaria es la salvación del hombre. Esa es la causa de la providencia, ¿eh? La causa primaria es la salvación del hombre. ¿Por qué Dios es providente? Porque está esperando. No porque esté impaciente y diga, ay, ojalá y se me dé. No. Porque Él está esperando. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios llevada al extremo es longanimidad, que es una doctrina que no vamos a tratar ahorita, porque si no, más enredados los voy a dejar. Pero la paciencia de Dios llevada al extremo se llama longanimidad. Esa paciencia de Dios es paciente para con nosotros, dice la Biblia. Está esperando que todos vengan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? Todos sus escogidos. No todo el mundo, sino sus elegidos. Todos estos van a venir al arrepentimiento. ¿Qué va a hacer el Señor para que eso pase? Porque su causa primaria es la salvación de todos esos. La causa primaria es la salvación. Vamos a ponernos nosotros como ejemplo. Resulta que la mitad de nosotros hemos creído en Cristo, pero todos somos escogidos, ¿no? El Señor está involucrado en el mundo y su causa primaria es que todos estos sean salvos. Esta es la causa primaria. La mitad han sido salvos ahorita. Pero sigue el Señor construyendo, sigue el Señor haciendo, sigue el Señor interviniendo en el mundo que ya creó y que ya incluso creó lo que va a pasar mañana, pasado mañana y así, ¿no? Todos los días. Ahora, la causa primaria pues es la salvación. ¿Cuál es la causa secundaria? Las causas secundarias son todas las cosas. Dice la Confesión de Fe de Westminster, las causas contingentes o secundarias fueron creadas por el Señor. ¿Cuáles son las causas secundarias? Todo lo que pase, absolutamente todo. Como esto, como el ladrido de ese perro. Todo es una causa secundaria. ¿Por qué está aconteciendo la historia de la humanidad como está aconteciendo? Estas son causas secundarias. Nosotros que tenemos una cosmovisión del reino diferente entendemos que cada movimiento de la humanidad,
cada gota de lluvia que cae, cada hoja que aterriza a la tierra, cada cosa que sucede, la lluvia de ayer, la lluvia de hoy, el terremoto del 85, el tsunami de Medio Oriente, qué sé yo, los huracanes en la península de Yucatán, todos son causas secundarias. Cuando entendemos esto, glorificamos a Dios. Las causas secundarias tienen un propósito. Las causas secundarias tienen el propósito de dirigir a todo el mundo a la causa primaria. ¿Me explico? O sea, vamos a suponer, ustedes tienen historias maravillosas, porque yo estoy seguro que ninguno, no, estoy absolutamente seguro de que ninguno era salvo cuando nació, pero estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia de cómo llegó a Cristo, ¿no? Hay historias truculentas, así como de película de horror. Hay historias más light, ¿no? Como la mía, ¿no? Yo digo, ay Señor, ¿por qué no me hiciste un criminal y luego me convertiste para que mi testimonio fuera fuerte? No, yo nací en un hogar cristiano y desde luego, ya dije, no por nacer en un garage me hago carro, ¿no? Pero yo nací en un hogar cristiano y tuve que nacer de nuevo en algún momento. El Señor tuvo misericordia de mí y me llamó, ¿no? Y yo no tengo un testimonio de horror. Hay quienes sí. De una película de horror, ¿no? Pues cada hecho, cada acontecimiento, cada minuto de su vida de horror fue una causa secundaria. Porque si no hubiese sido por esa historia tan terrible de su vida, no llega al conocimiento de Cristo. Uno dice, hijo, si no hubiera pasado esto, si no hubiera llegado a la cárcel, en la cárcel hubo quien me predicó el evangelio, el Señor me tocó ahí. Si no hubiera sido, no me explicó, todo fue una causa secundaria. Esta causa secundaria es parte de la providencia de Dios. ¿Cuál era el propósito de la causa secundaria y la causa primaria? No significa que ahora voy a dejar, ya voy a hacer una gran cantidad de barbaridades, no, desde luego que no. No, eso es más bien en una visión retrospectiva. Pensamos, por ejemplo, en algunos personajes de la Biblia. ¿Se acuerdan de Ruth y de Noemí y Elimelech? Vagamente, todos nos acordamos que Elimelech y Ruth y Noemí vivían en Belén, casa de pan. Allá en Belén vivían ellos. Un día no hubo que comer. En casa de pan no había pan. Y entonces Elimelech, maldecidiendo, ¿no? Decide mal, en lugar de depender de Dios y pedir a Dios por el sustento, decide y le dice a Noemí, nos vamos a ir a Moab. Noemí pudo haberle dicho, oye, Moab es una tierra hostil. Dios ha dado mandamiento al pueblo de Israel que no nos juntemos con los moabitas. Nos vamos allá porque allá se iré con eso. Salieron de Guatemala y se fueron a Monterrey. Se van para allá con sus dos hijos pequeñitos, Malón y Kelión. Malón y Kelión se enamoran de dos moabitas, Orfa y Ruth, ¿no? Mal hecho. No solamente se enamoran, mal hecho, sino se unen en yugo desigual y se casan con moabitas. Pecado mortal. Si ya de por sí irse a Moab era terrible, ¿no? Y luego se casan estos dos con las moabitas pecadoras, pues más terrible se hace el asunto, ¿no? Es condenable. Y luego se muere Elimelech, 10 años después de que llegaron a Moab. Luego se mueren Malón y Kelión y dejan viudas a Ruth y a Orfa. Pésimo. Cualquiera, si hubiese cerrado ahí la historia, diríamos es lo justo. Fueron desobedientes, merecían esto y más. Orfa se despide de Noemí, le da un beso y se va porque Noemí le dijo, ándense a su pueblo, vayan a sus dioses. Orfa dice, sí, yo sí le entro, y se regresa. Pero ¿qué pasa con Ruth? Le dice, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde a ti te entierren, que me entierren a mí. Y se viene con Noemí a Belén, de regreso. Una moabita, llegando a Belén. Era mal vista, Hasta además Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, díganme la amargada. Estoy terriblemente malo. Y llega Ruth con Noemí. Y resulta que tenía Noemí un pariente, el pariente redentor. Porque el pariente, dice la Biblia, que un pariente, ¿no?, del muerto podía redimir a la familia, a la esposa, si se casaba con ella. Y entonces dice Noemí, yo no le entro porque vos no es de mi tipo. Bueno, no digo eso. Pero mandó a Ruth a espigar
en el campo de voz. ¿Se acuerdan, no? Ahí estaba recogiendo las espigas de los dos, y los le dice, no, tiren más para que agarre más, ¿no? Una noche se va a dormir Ruth a los pies de Boz. Se casa. Mal hecho, ¿eh? ¿Cómo es que otra vez se volvió a casar este Boz de Belén, judío, temeroso del Señor, con una moabita? Se casa. Todo esto fue una causa secundaria. ¿Por qué? Porque de esa relación nació Obed en Belén. Y Obed va a tener un hijo que se llama Isaí en Belén. Isaí va a tener un hijo que se llama David en Belén. David va a tener un hijo que se llama Salomón en Belén. De Salomón, de David, viene Cristo. Eran causas secundarias que se tienen que ver hacia atrás, no hacia adelante. No tenemos que decir, vamos a hacer un montón de cosas que al fin y al cabo Dios repara. No. Es retrospectivo. Se puede ver hacia atrás. Evidentemente pecó Elimelech, pecó Noemí, pecó Boz, por supuesto que lo hicieron, pero el Señor utilizó causa secundaria en su providencia, todas esas causas secundarias para llegar a una causa primaria, y esa causa primaria era la salvación. Era el Salvador, nada más y nada menos que el Salvador. Si José no hubiese sido vendido por sus hermanos, el pueblo judío no hubiera llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, no son esclavos. Si no son esclavos, no tienen que salir al desierto. Si no salen al desierto, no entran a la tierra prometida. Si no entran a la tierra prometida, no construyen el templo de Jerusalén. Si no lo construyen, no hay lugar santo ni lugar santísimo fabricado en el desierto. Si esto no sucede, no viene Cristo. Eran causas secundarias. Incluso José les dijo, ustedes actuaron para mal, pero Dios todo lo cambió para bien. Esto le llamamos providencia. Ahora, estas historias que hablamos, el hecho de que mi hermano Ricardo le haya ayudado a mi hermana Elia, este asunto que hemos vivido nosotros, situaciones que hemos padecido, que hemos contemplado, que hemos experimentado, todo eso, amados hermanos, no es producto de la casualidad, ¿no? Le llamamos providencia. Ese acto de providencia y todos esos actos que ustedes me platican son causas secundarias. La causa primaria es la salvación. Vamos a suponer que se nos muere aquí un vecino, ¿no? Atropellado. Es una causa secundaria. Es posible que la hija de él salga corriendo y salga por ahí mi hermano Fernando, mi hermano Edgar y Fernando, la vean, le hablen de Cristo y esta persona venga a los pies de Cristo. La muerte del papá fue una causa secundaria para llegar a una causa primaria, que era la salvación de un elegido del Señor. ¿Me explico? De un elegido del Señor. Resulta que la esposa se casó o la mujer cristiana se casó con un no cristiano. Mal hecho, desobedecieron al Señor. No lo deben hacer, pero pasó. Y resulta que el producto de ese matrimonio viene uno de los más grandes predicadores que ha dado el mundo. Esto fue una causa secundaria para llegar a una causa primaria. ¿Me explico con la providencia? Y las causas secundarias son obras. Las causas secundarias son trabajo. Las causas secundarias están manejadas por el Señor. Todas las obras están diseñadas por Él. Todas. Que solamente se pueden revisar en retrospectiva. No hacia adelante, pero hacia atrás. ¿No? Es como dice mi hermana ella. Si no hubiera pasado ahí mi hermano Ricardo, no hubiera pasado esto. Fue una causa secundaria. Es un acto de la providencia de Dios. En esa cosmovisión del mundo estamos, y en esa continuación del mundo nos movemos. Es el Señor providente. No hay que pecar deliberadamente. No hay que decir, bueno, voy a pecar. Pablo les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? De ninguna. El creyente tiene que buscar hacerlo bueno. Pero de todas maneras Dios sigue mostrando su misericordia y su providencia, y las causas secundarias siguen siendo control absoluto, total, soberano de Dios en su providencia. Maravillosa cosa. Un día tenemos que estudiar a fondo la providencia. Ahorita es una probadita nada más. Pero buena probadita porque hablamos de una causa primaria, que es la salvación del redimido, del escogido, del elegido, y va a ser sí o sí. Ninguno de los que me diste se perdieron, dice el Señor. Ninguno. La causa primaria está dada. Ahora, las causas secundarias son todas aquellas cosas, incluyendo el pecado, incluyendo a Satanás, ¿no? Que contribuyen para que hasta el último de los redimidos venga
a los pies de Cristo. Entonces vendrá el fin. ¿Mande? Hasta el malo para el día malo. Hasta el malo para el día malo, ¿no? Hasta el malo para el día malo, ¿no? Es decir, todo contribuye, todo. Bueno, una persona no creyente sí puede, por ejemplo, lograr con su predicación que otra persona se salve. Lo único que puede provocar que una persona se salve es que el Señor ponga su espíritu en esa persona. Ahora, ciertamente, Pablo dice a los filipenses, ya sea por contienda o por vanagloria, el nombre del Señor es anunciado. Entonces la gente puede estar predicando, para él ningún beneficio, de todas maneras se va a perder si no es salvo. Pero puede ser que la predicación esa haga que una persona tenga en Cristo, puede ser, pero no es un patrón. Eso solamente sabe Dios, cuándo, con quién, de qué manera, eso, pero sí, puede ser. Yo creo que ha habido predicadores no regenerados, y yo creo que ha habido gente convertida, no por la predicación de él. El Señor lo usó a este pagano para transmitir un mensaje de salvación y el Espíritu Santo obró. Y esa persona que predicó se fue al infierno. Grandes hombres de Dios, ¿no? Grandes hombres de Dios. Así que el Señor, eso es otra causa secundaria, ¿no? Que tiene como propósito la causa primaria, que es dentro de su providencia. Hermanos, ya casi son las 10. ¿9:30? Ya, 9:30. Pues ya casi, porque ya bueno. Depende, yo veo el vaso medio lleno. Pero se nos da rapidísimo. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué tener una buena autoestima es un pecado? Y no dice Jesús que te ames a ti mismo, entonces ¿te vas a estar rechazando a ti mismo? No, pero cuando yo digo esto de la autoestima, no entiendo. Sí, no digo que no nos tengamos que amar a nosotros. Nos dice la Biblia que ama a tu prójimo como a ti mismo. Da por sentado que me amo a mí mismo, ¿no? Claro. Ahora, amarme a mí mismo es encontrar el valor que yo tengo delante del Señor. Yo soy lo que soy por Cristo. Tengo lo que tengo por Cristo. Mi vida se debe a Cristo. Yo tengo mi identidad en Cristo. De hecho, dice la Biblia, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando yo veo a Cristo en mí, entonces glorifico a Dios por mí. Pero cuando yo tengo un concepto más alto de mí mismo que el que debo de tener y me siento yo, soy muy bueno, soy maravilloso, me siento muy bien, me quiero muchísimo, estoy cayendo en un exceso quizá de autoidolatría. Es decir, no debo de decir que no me quiero, yo me quiero a mí mismo, ¿no? Pero me quiero por el valor que Cristo me da a mí, no por lo que yo soy. Pero sí puedes tener buenos pensamientos también sobre ti. Sí. O sea, no puedes también estar diciendo soy un cochino una pecador. basura, no soy un cochino pecador que no sirvo para nada, o sea, tampoco. No, pero le doy una identidad correcta. La identidad que yo tengo, soy un regenerado por Cristo. Exacto. Yo soy un salvado por el Señor. Pero sí es válido tener pensamientos positivos sobre mí mismo, sin la autoadoración y sin la autocontemplación, ¿no? Es decir, pero aquí hay un peligro, hay un gran peligro, ¿no? Dice la Biblia, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien. Esto incluye a salvos y no salvos, ¿cierto? Ahora, si yo digo, qué bárbaro, soy lo mejor, ¿no? No. Es un exceso, ¿no es cierto? Digo, no tengas mayor concepto del que debes de tener. Si yo me ubico exactamente tal y en el lugar donde me quiere tener el Señor, en total y absoluta dependencia delante de Él, entendiendo quién soy, ¿no? Entonces encajo perfectamente en el molde. Pero cuando tengo demasiada autoadoración, cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, yo, ¿no? Hombre, soy el mejor pastor del mundo. Eso es terrible. Es terrible. Estoy teniendo un concepto más alto de mí que el que yo debo tener. Soy el mejor papá del mundo. Eso me lo puede decir mi hija, pero yo no me lo debo de creer. Es una autoadoración exagerada, ¿no? Debo de tener un concepto correcto. Yo soy un pecador redimido que he entendido mi papel y que estoy dependiendo todos los días del Señor y que por más que yo quiero no puedo, ¿no? Tengo un concepto correcto del mismo. Pero el concepto de la autoestima, desde el punto de vista de la psicología, es que la autoestima es la autoadoración, es quererme demasiado a mí mismo. Es tanto me quiero que no hay nadie más importante que yo. Incluso hay un término, narcisismo, ¿no? Que lo conoces del hombre que dio su reflejo y que se enamoró de sí mismo, ¿no? Claro. Ese narcisismo es el exceso de la autoestima. Por eso la Biblia muy claramente en esta cosmovisión cristiana dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe. Es bien complicado. Pero sí, el Señor Jesucristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde.
y humilde. Sí. Y eso es totalmente contrario al pensamiento de... Sí. Es que hoy día, a ver, hermana. Hermano, es que no existe en realidad el complejo de superioridad. La mayoría de nosotros lo que tenemos es un complejo de inferioridad y entonces queremos demostrarle a los demás que sí, mi propio valor. Sí, mi valor, ¿no? Sí. Porque en realidad el complejo de superioridad no. Sí, no es peligroso. De hecho, hay un problema muy serio cuando quito a Dios en mi vida y me pongo a mí mismo en mi vida. Esto es un peligro, es un riesgo que no vale la pena correr, ¿no? Cuando quito a Dios en mi vida y me pongo a mí mismo en mi propia vida como el más importante, como el que puede todo, como el que todo lo logra, como el que etcétera, es un peligro muy fuerte. Y el narcisismo es patológico. Sí, bueno, sí, el narcisismo es un invento de alguien, ¿no? Pero sí, ¿no? El hombre enamorado de sí mismo, ¿no? Es un problema. El hombre que está enamorado de sí mismo, la mujer que está enamorada de sí misma es un tema pecaminoso, me parece. Sí, muchos yoístas. ¿Perdón? Sí, los hay muchos yoístas. Sí, muchos, yo, primero yo, después yo y hasta el último yo, y si me sobra un poco de tiempo para mí. Sí. Ese egocentrismo, ese antropocentrismo, hay que luchar mucho contra esto. Hay que luchar mucho contra esto. De hecho, también hay una tendencia últimamente de gente que se autocasa por sí mismo y organizan toda la misma fiesta que nos fueron a boda, pero son ellos expresándose consigo mismo. Sí, es un problema. Sí, yo tengo un estudio del concepto de la autoestima, del pasaje de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Bíblico muy interesante, que a lo mejor un día valdría la pena comentarlo, ¿no? Seguiré sosteniendo, no cambiaré de opinión, que el exceso de amor propio puede llegar a la autoidolatría, y la idolatría es pecado. Hay que tener un concepto correcto, ¿no? Decía Pablo que él pudiese autoexaltarse mucho más. Él dijo eso, ¿no? Miserable de mí, ¿no? Él entendió su papel, su lugar, y era el hombre, quizá el predicador después de Jesús, uno de los mayores predicadores que ha dado la humanidad, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Es un tema muy interesante. Aquí podremos meter esto, hermano. Cuando nosotros logramos algo, debemos empezar a pensar en la primera parte del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Y reconocer primero, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Punto. Es la primera parte. Y si yo tengo esto, yo tengo lo otro, es porque tú me lo has dado. Porque estoy reconociendo que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. También puedo decir en el cielo, en la tierra y en mi persona. Cuando yo le digo eso al Señor, luego Jehová, en ti confío porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Guíame por senda de justicia, y que tu buen espíritu me guíe a tierra de retiro. Entonces ya no me empiezo a amar a mí mismo. Digo, gracias, Señor, por ese carro. Sí, la Biblia dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, todo lo que hay dentro de mí es del Señor, ¿no? Ya vamos a acabar. Segunda de Corintios 17 dice que el que se gloría es en el Señor. Gloria es en el Señor. Entonces, sí es válido decir, yo soy hijo de Dios. El Señor me rescató con su sacrificio. El Señor es mi Padre, el Señor es mi ayudante, yo soy su ayudador, el Señor es mi Rey, yo soy siervo suyo. Eso sí, yo creo que es lo que debe ser. Muy bien, hermanos, vamos a terminar, ¿no? Porque ya está bien, no quiero que se vayan tarde los evangelistas. Vamos a orar, ¿no? ¿Quién no ha orado? Siempre alguien ora para terminar. Sí, vamos a hablar con el Señor, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, cuántas gracias te damos por la oportunidad de cada día conocer más de tu palabra, de aprender todo eso que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Bendice, Dios, a nuestro pastor y guíalo para que él con tu sabiduría nos dé tu mensaje, Señor.
Te ruego que en esta noche nos lleves también a casa, cada uno de nosotros, que nos acompañes y nos guardes y permitas que lleguemos sanos y salvos a nuestro hogar. Te damos gracias por la vida del pastor y de cada uno de los que aquí estamos. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.